Podríamos decir que nuestro título es 4 pasos para la eternidad. Es uno de estos enunciados notables que son engañosamente simples y breves. Sin embargo, dicen bastante. Tenemos aquí una falla espiritual compleja y aquí se expresa en 4 cargos pequeños, hablando del reino de Judá, que no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová el Señor, no se acercó a su Dios. Pero no voy a estar hablando al respecto del reino de Judá en el tiempo del profeta Sofonías, sino más bien al respecto de estas palabras, porque son aplicables de forma universal a la condición perdida, de perdición espiritual. El versículo 1, por cierto, se refiere a que Jerusalén no tenía dignidad, no era digna para sus deberes para con Dios, estaba sucia ceremonialmente hablando, estaba sucia ante la ciudad opresora, no estaba en condiciones para que Dios la usase, y su falla también es nuestra. Antes de que experimentemos lo que llamamos la experiencia de conversión para con Dios, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. También la situación de Jerusalén es aplicable para nosotros porque era una ciudad privilegiada y Judá era una nación privilegiada. Y nosotros, ya sea que adoremos a Dios o no, nosotros como seres humanos, todos tenemos grandes privilegios como seres nosotros tenemos. Los seres humanos son especiales, están muy por encima del reino animal. No importa lo que las personas quieran imaginar, somos diferentes. Tenemos almas vivientes, eso nos lo dice la Biblia. Tenemos una conciencia moral. ¿Tú sabías estas cosas? Hay un conocimiento innato de lo bueno y lo malo. Hay un código moral que no se puede cambiar. Algunas personas piensan que sí, pero nunca han tenido éxito al hacer esto. Hay un código moral estampado en lo profundo de toda constitución humana. Es algo único de los seres humanos. Puedes intentar cambiarlo. Puedes intentar callar tu conciencia, puedes pisotearla, puedes golpearla para silenciarla y dejarla inconsciente, puedes cambiar tu sistema de morales o intentar hacerlo, pero tu conciencia todavía funcionará así como fue programada en primera instancia y te hará sentir enfermo a veces y profundamente avergonzado, tal vez atribulado y tal vez estarás enfermo. No puedes meterte, por así decirlo, con la conciencia. Puedes callarla un momento, pero habrá momentos en los que hablará y rugirá. Tienes esta conciencia moral, tienes el poder de la razón. No somos como los animales, incluso los animales más altos, que funcionan a través de una serie de instintos intrínsecos y tienen elecciones muy limitadas, con resultados muy predecibles. Sin embargo, los seres humanos tienen el don y el poder y la capacidad de la razón y pueden razonar cosas. Esto es único. Se tiene creatividad. Una vez más, esto es único. Hay personas que pueden señalar diferentes animales altos que pueden hacer ciertas tareas, pero no hay nada que pueda ser comparado con la creatividad inmensa de los seres humanos. Somos tan diferentes de los animales. Queridos amigos, si quisiéramos defender que un proceso evolutivo te transformó de un primate a un ser humano, necesitarías, como han dicho los evolucionistas, necesitarías billones de años, pero tú no tienes esa cantidad de tiempo que tú podrías necesitar. Sin embargo, amigos, somos seres únicos. Tenemos un lenguaje, el poder y el don de la razón. Y mientras más se entiende al respecto de esto, más se dan cuenta las personas que esto es algo único y es intocable. Ningún proceso evolutivo puede dar esto. Se supone, de acuerdo a la Biblia, que debemos conocer a Dios. Se supone que le conozcamos y que conozcamos la verdad de Dios y se supone que adoremos a Dios y que descubramos a Dios. Somos únicos. Bueno, tenemos este texto aquí. Puedes decir que tiene que ver esto conmigo. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sí, bueno.
Jerusalén y Judá, el reino, son castigados o fueron castigadas porque eran únicas y tenían privilegios únicos y abusaron de dichos privilegios, pero estoy diciendo que es exactamente igual así con nosotros. Y entonces somos personas privilegiadas, somos únicos y debemos honrar a Dios y debemos servir a Dios. Como dice el Catecismo Menor de Westminster, el fin primordial de Dios es glorificar a Dios y disfrutarle para toda la eternidad. Y nadie jamás ha podido mejorar ese estándar de esa idea expresada en la confesión. Y aquí lo que tenemos en la Escritura, en el tercer versículo, pero no voy a hablar al respecto de esto, es un criticismo que se hace. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos. Y el sentido aquí es que son llevados por la avaricia y el materialismo, y nosotros también. La vida material, antes de la conversión a Dios, las cosas materiales en la vida son todo lo que nos importa. Es todo para nosotros. Somos indiferentes al más alto propósito, a la posibilidad de la eternidad, a las cosas espirituales. No sabemos nada respecto de estas cosas, no nos damos cuenta de ellas, somos ignorantes de todo esto. No tenemos una relación personal con el Dios viviente. No caminamos con Él. No podemos decir cosas así. Y también, aunque no lo queramos admitir y no nos demos cuenta, hay una gran carga de culpabilidad ante Dios. Pecamos a través de los años, los desperdiciamos, no importa que sean pocos años. Hemos vivido por nosotros mismos y nuestras propias ambiciones y avaricia. Hemos vivido con mentiras y engaños y todo tipo de pecado. Hay tantos pecados que hemos cometido. Y no voy a enumerarlos ni discutirlos esta noche. No los voy a comentar. Y aún así no tenemos gratitud para con Él. No tenemos esperanza eterna. Tenemos pecados en el corazón. Tenemos el estado de la pecaminosidad. Dos cosas diferentes. Las cosas que cometemos y el estado del pecado que tienes permanentemente hablando. De forma permanente. Por ejemplo, alguien puede ser una persona sumamente egoísta. Eso es un estado en el cual siempre están. Otra persona, y la mayoría de nosotros somos así. Tal vez antes de la conversión en específico es excepcionalmente orgullosa. Eso siempre está allí. Ese orgullo, esa condición de ser orgulloso. No solamente las cosas que hacemos, lo que es el pecado y lo que decimos y pensamos, es lo que somos. Y después están los pecados en el corazón y también los hechos externos. Y estas cosas nos condenan ante Dios. Y aún así, de vez en cuando, la conciencia nos habla y nos advierte. Y hay 4 actitudes aquí que deciden tu relación con Dios y deciden la eternidad. Brevemente miremos estas cosas. No escuchó la voz. Esa es la primera situación. No obedecemos. Y desde luego es la voz divina lo que se tiene aquí en mente. No obedecemos o escuchamos la voz de Dios. Primero que nada, tú puedes hablar al respecto de la voz interna, porque hay un instinto interno que Dios ha dado a toda persona. Sabemos en nosotros mismos que hay un Dios, que hay un Creador. Y sabemos que somos complejos y somos seres creados. Y sabemos que somos responsables ante Dios. Y sabemos que Él es el Dios que está ahí. Pero mantenemos esta concienciación de forma callada, lo más callada que podemos. No lo escuchamos, lo distorsionamos, lo hacemos a un lado. No escuchó la voz. Y esto tan solo está hablando de la voz interna. Y razonamos, sí, yo creo que hay un Dios. No todo mundo dice que es un ateo. Yo creo que hay un Dios. La mayoría de las personas dicen, según las encuestas, pero Él no es una persona, es una fuerza. Y eso significa que tú te deshaces de un Dios personal de tu mente. Y como no hay un Dios personal, no sientes responsable ante nada, no debes nada a nadie. Tú no sientes que este sea un Dios que tome ningún interés en tú, si acaso está allí. Bueno, eso me viene bien. Ya te deshiciste
de este instinto interno de que hay un diseñador y un creador, un Dios, pero Él no es un Dios personal, así que tú no tienes que lidiar con Él, tú no tienes que preocuparte por Él. Esa es una buena salida para ti, es solamente una fuerza. No es un Dios santo, un ser santo. No es un juez justo ante quien un día tienes que dar cuentas. Y también de forma interna tienes la voz de la conciencia. Esos momentos de vergüenza que no nos gustan. Ese magistrado dentro de nuestro ser que nos atribula cuando nos apartamos del camino correcto. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Bueno, pues como siempre lo digo, pues o le ponemos anestesia y lo echamos a un lado si podemos, o nos justificamos en las cosas que hacemos. Toda persona hace estas cosas. Fui forzado a hacer esto. No pude decir nada más, solamente esta cosa dañina que dije, cualquier cosa que sea, los pecados grandes y pequeños. Y entonces esto es así de todos nosotros. Ella, o bueno, no, esta ciudad no escuchó la voz de Dios. Y también tenemos la revelación de Dios, el libro de Dios, la palabra de Dios, a través de la cual Dios se revela a sí mismo y nos dice de sus atributos y de sus propósitos y de sus planes. Y lo mejor al respecto de las Escrituras y la palabra de Dios es el mensaje de la salvación y las promesas de que un Salvador vendría. O las profecías, la narrativa de que el Salvador vendría y lo que Él hizo al morir y sufrir en la cruz del Calvario para poder tomar el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que buscaron su amor y su perdón. Y nosotros no recibimos estas cosas, no escuchó la voz. El llamamiento de Dios está en las Escrituras. Ven a mí, dice Cristo. Él nos perdonará, Él nos hará nuevas personas, Él nos cambiará. Y no notamos estas cosas e ignoramos todo esto. Así que este es el primer cargo que tenemos y la primera explicación de que estemos perdidos espiritualmente hablando. No obedeció o escuchó la voz divina, ya sea que hable de una forma pequeña o de una forma directa a través de nuestro instinto o a través de la conciencia o de una forma grande y autoritativa a través de la palabra revelada del Dios viviente, la Biblia. No escuchó o obedeció la voz de Dios. En segundo lugar, el profeta dice, no recibió la corrección o la disciplina. Todos hemos tenido tanta corrección o disciplina, eso tendría que habernos despertado, eso tendría que habernos traído de vuelta a Dios, los problemas y las tribulaciones en la vida, las cosas que no resultaron como tú querías o como tú esperabas. Estas decepciones, estas personas que pensaste que podías confiar en ellas y no fueron fieles a lo que te dijeron, cosas que te mostraban que tenían una cosa hermosa, exteriormente invertiste muchas cosas en ello y no fue como tú pensabas. Todo mundo tiene problemas, tribulaciones y dificultades y reveses, decepciones. ¿Qué nos dice todas estas cosas? Yo comencé pensando, bueno, pues voy a tener éxito en el mundo. Voy a proyectarme a mí, todo va a salir bien, todo funcionará bien, voy a lograr cualquier cosa que quiera. Y no funcionó, no salió así. Y después nos decimos a nosotros mismos, bueno, nuestra política para la vida estaba mal, toda. Intenté lo que pensaba y no funcionó. Este mensaje de Dios, después de todo, demanda mi atención. Estas dificultades nos hablaron. Y todo mundo tiene momentos en los que no tenemos propósito. Cuando damos fondo en la vida y nos preguntamos por qué estamos aquí y quiénes somos y cuál es el propósito de todas las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Aprendemos de esto? Debo encontrar a Dios. Tengo que investigar. Debo buscar cuál es el propósito de Dios, las cosas espirituales y el mensaje de Dios y las cosas divinas. O más bien digo, me tengo que salir de esto. Voy a encontrar a alguien que me diga tonterías y voy a ir a un espectáculo, me voy a emborrachar, haré lo que sea, con tal de que no tenga que pensar al respecto de las cosas espirituales o reflexionar al respecto de ellas. ¿Eso es lo que tú haces? No obedeció la voz ni recibió la corrección o disciplina. Tal vez eres demasiado orgulloso, orgullosa. Yo no quiero aceptar que me equivoqué.
y que necesito al Dios Todopoderoso, y que necesito ayuda de Dios, ayuda divina, y que necesito que mi naturaleza sea cambiada, y que necesito el perdón de Dios. No voy a aceptar corrección, no voy a dejar que este predicador o la Biblia o nadie me diga que soy pecador y que necesito perdón y que necesito ser rehecho, que Dios me rehaga. No voy a aceptar este mensaje de Dios para que me corrija. Y es un mensaje de misericordia que te da verdadero significado y propósito y esperanza en la vida. Y después el tercer cargo o acusación: no confió en el Señor Jehová. Ese es nuestro problema, no queremos confiar en el Señor. Aquí está el mensaje del perdón y la salvación. Dice, tú eres pecador, pecadora, y eres tan malo o mala que no solamente no te es imposible merecer la misericordia de Dios y su amor y su poder en tu vida, sino que no puedes hacer absolutamente nada para cambiarte tú mismo o tú misma. No puedes mejorarte a ti. Bueno, en algunas cosas tal vez puedes ser tal vez más amable, más entendedor de las cosas, más entendible, corregir esto o aquello, pero no puedes hacer mucho al respecto de tu naturaleza subyacente y tu pecaminosidad y tu registro de pecado. Así que la verdad es que tenemos que confiar en el Señor y en lo que Él puede hacer para quitar nuestra culpabilidad y remover nuestro pecado y rehacer nuestra naturaleza y rehacernos como personas. Y no queremos hacer estas cosas. Y una vez más es porque tenemos un orgullo demasiado grande. Tal vez alguna persona aquí y dirás, para hacerme feliz, confío en las posesiones materiales. Si obtengo posesiones o si confío en tener una reputación y las personas que piensen bien de mí, si puedo tener una reputación, entonces estaré completo y feliz. Y si puedo lograr cosas, algo significativo, algo grande. Hace muchos años había un joven hombre que no tenía satisfacción con su trabajo académico, que era muy exitoso. Y estaba haciendo un doctorado y estaba investigando cosas novedosas y estaba siendo respetado. Y de pronto, de la nada, dijo: bueno, esto no es nada para mí. Quisiera dejar todo esto de lado de ser un atleta. Un atleta era el tipo de persona que no era un atleta. No era alguien que estuviera con buena condición física. Y él decía, si pudiera ser un atleta y poder entrar a los Juegos Olímpicos, de pronto desarrollé una sed de esto. Y le dije, bueno, tal vez podría ser que sí. Tal vez puedas tener una medalla olímpica. Tal vez puedas tener 2 éxitos olímpicos y 5 años más tarde, o tal vez un año más tarde, ya todo el mundo te ha olvidado. ¿Cómo te sentirías entonces? Ya todo ha pasado. No importa cuán digno haya sido ese éxito, ya está detrás. ¿Qué hay después entonces? ¿De dónde vas a obtener tu realización y satisfacción entonces? Tu felicidad. Y aún así algunas personas dependen de estas cosas y pudiera tener poder y mandonear a las personas y ser el ejecutivo principal de algún lugar importante. Algunas personas dicen, no, eso es solamente placer, lo que quiero. Si pudiera tener placer y hacer lo que yo quiero hacer, tener diferentes placeres, incluso sensuales, entonces eso me hará feliz. Pero estas personas no quieren confiar en el Señor. Tú no puedes depender al respecto de nada de esto para que tengas una felicidad eterna, y hay un precio grande que pagar para esos pecados. Algunas cosas tal vez sean legítimas de cierta manera, pero no puedes depender de eso. Qué tontos somos y qué necios somos. Y aquí lo tenemos: no confió en el Señor Jehová. Algunas personas son demasiado orgullosas. Dicen, ¿cómo obtengo el perdón de Dios? Y les dices, bueno, tienes que confiar en Cristo, quien sufrió y murió en la cruz del Calvario. Era Dios, acuérdate, la segunda persona de la Trinidad. Y Él abrió sus brazos, por así decirlo, al Padre y dijo, derrama sobre mí esa intensa ira, eterna ira, que tendría que haber sido derramada sobre todos aquellos que confiarán en mí. Y el Padre así hizo. Y Él sufrió, el Señor Jesucristo sufrió esa ira y la cargó por completo y tomó el castigo debido a nosotros por nuestro pecado a través de toda la eternidad. Él llevó nuestra carga de pecado y pagó nuestro precio y compró el derecho de perdonarlos libremente.
Si yo le digo eso a las personas, algunas veces me dicen, sí, pero eso no me sirve a mí. Quiero hacer algo de lo cual me pueda yo enorgullecer. Dime algo que yo puedo hacer, que asegurará el cielo y la bendición de Dios. ¿Acaso no es eso un orgullo tonto humano? ¿Acaso no es esto ridículo también? Nada podemos hacer para poder pagar por nuestro pecado. Y aún así el supremo amor de Dios, que está más allá de todo entendimiento humano, en el cual Cristo vino y tomó nuestra desgracia y nuestro castigo, de modo que Él pudiera perdonarnos y darnos libertad. Es loco que las personas no confíen en Cristo, es tonto. Utilizando una ilustración absurda y simple, es como si alguien estuviera utilizando algo, uno de los niveles en un edificio que está en incendio y extiende a los bomberos una escalera para poder escapar de allí. Y la persona dice, no, quiero más bien aventarme por el costado de la ventana y no agarrarme de la escalera que me rescatará y será mi salvación. Y así es como nosotros somos a veces. No confío en Jehová Dios. Más bien queremos hacer algo de nuestra propia imaginación, a pesar de que es imposible que nos salvemos. Podemos decir simplemente el ejemplo de un bote salvavidas. Tu barco está hundiéndose y hay un bote salvavidas allá en la mano, pero no confías en eso, no confías en ello y decides nadar. Nunca has nadado tanto en la vida y el mar está en turbulencia, no puedes llegar a la orilla. ¡Qué cosa tan tonta! Y he escuchado que esto sucedió una vez. Puedes hacerlo tal vez, por ejemplo, el tratar de salvarte tú solo. En un avión había un incendio y muchas personas escaparon, excepto una mujer que no quería salir. No confiaba en el paracaídas, no le gustaba cómo se veía, así que decidió esperar hasta que alguien abriese la puerta y ahí perecería. Ella pensaba que alguien la rescataría, pero eso la iba a llevar a la perdición. Así somos nosotros, no confiamos en el Señor. ¿Confiar yo en el Señor? ¿Rendirme ante Él? ¿Humillarme ante Él y decir soy un pecador perdido y estoy condenado y merezco morir de forma eterna? Yo no voy a hacer eso. No voy a decir la única esperanza que yo tengo es que Cristo murió por mí y Él tomó el castigo del pecado a mi nombre. Voy a encontrar una religión que me diga que hay algo que yo puedo hacer para presentarme a mí mismo de forma orgullosa como un éxito ante Dios, y no hay tal cosa. Y este es el tercer cargo, la tercera acusación que se menciona aquí. No escuchó o obedeció la voz, no recibió corrección o disciplina, no confió en Jehová Dios, y entonces no se acercó a su Dios. No quería acercarse a su Dios. ¿Tú eres renuente y no oras a Dios? ¿No quieres encontrarte con Él? Eso sería una tragedia terrible. ¿Por qué? ¿Él es acaso tan terrible? No puedo yo obligarme a orar a Dios, tal vez alguien diga. ¿Por qué piensas que Dios es tan deplorable, tan feo? ¿Por qué piensas que Él es tan malo? ¿O tú piensas que va a quitar tu felicidad? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué piensas que Dios te robará tu felicidad? Es este mundo lo que te robará la felicidad. Te dará algo y te quitará por completo lo demás. Y lo hace todo el tiempo. Te da y te quita, te da y te quita. Este mundo es así. Dios solamente da. Tú vienes a Él buscando salvación y Él te da vida eterna. Él te da un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Él te da comunión con Él. Él te da nuevos dones y capacidades e intereses. Él te da una nueva mente, un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento. Él te da un nuevo entendimiento. Él escucha tus oraciones y responde tu clamor. No siempre lo que tú pidas, pero las cosas que son mejores para ti a largo plazo, en su gran sabiduría. Tienes un Padre, un guía, y te da su amor. Y te da comunión con Él. Estas son cosas maravillosas. ¿Por qué tendrías tú que pensar que Dios te hará infeliz?
Él me quitará mi libertad, pero no tienes libertad. Mira, solamente tienes libertad para pecar. Eso no es libertad. Eres gobernado por el tentador y actúas conforme eres tentado. Estás programado por cualquier cosa que es baja en el mundo. Muy frecuentemente es así. Las cosas que piensas, cuáles son tus actos, lo que tú haces, todo esto está determinado por ti, podrías decir, en los anuncios, entre tus amigos, a través de los poderes del pecado a medida que te atrapan, no eres libre. Estás bajo condenación también, estás bajo juicio al final de la vida, estarás ante Dios. ¿Cómo Dios puede quitar tu libertad? Él te da libertad, Él te libera de la condenación al final de la vida. Él te hace libre de la muerte eterna y te trae a vida eterna. Él te da libertad en la vida en tantas maneras. Hará que mi vida sea aburrida. No me voy a acercar a Dios. Tu vida aburrida, amigos. ¿De dónde sacas esa idea? Que si vienes a Cristo y le conoces, eso hace que tu vida sea aburrida, sosa. No, esto llena tu vida, te da más que solamente una vida terrenal, te da una vida espiritual. Te da vida y te da vida en abundancia. Y entonces puedes probar su fidelidad y caminar con Él. Y le pruebas a medida que oras y te responde y te guía y te capacita, queridos amigos. La vida cristiana es tan plena, mucho más plena que la vida terrenal. Y aquí lo tenemos. No se acercó a su Dios para pedirle perdón, para pedirle vida, para poder encontrarle, para poder escucharle decir que Él tenía perdón. Ella no se acercó a Dios. Tú le puedes dar tu vida y arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesucristo y escucharle decir, te he redimido a ti. He sufrido por ti. Tú eres mío, eres mía y yo soy tuyo. Tú estás lavado o lavada, eres aceptado o aceptada. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Si te acercas, entonces tienes certeza de salvación. Entonces, amigos, debo cerrar. Quiero voltear estos enunciados. Acércate a Él por amor a tu alma. 4 consejos aquí rápidamente. Obedece su voz. Queridos amigos, obedezcan su voz. Tengan conciencia de un Creador. Date cuenta de que le necesitas. Que tu conciencia te hable. Que la Biblia te hable. Escucha sus promesas, que te dice que te salvarán y te hará suyo o suya. Suyo. Recibe corrección. Acepta el hecho de que cualquier cosa que pensabas al respecto de ti en el pasado, sin importar eso, eres un pecador o pecadora condenada ante Dios. Acéptalo. Date cuenta de la caída del ser humano, la caída de la naturaleza humana. Date cuenta de tu pecado, los pecados en el corazón, tus hechos, tus palabras, tus pensamientos. Acéptalo. Sé humilde y desea el perdón de Dios. Y después confía en el Señor y solamente en Él. Confía en Cristo y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, en su grande amor. Confía en sus promesas. Aquel que viene a mí, de ninguna manera rechazaré. Esa es una de las tantas promesas en Juan capítulo 6, versículo 37 probablemente. Cree en Él. Él tiene una integridad perfecta, Él guardará sus promesas, Él tiene el poder para guardar sus promesas. Si tú vienes a Él, Él no te echará fuera. Él te perdonará, te cambiará, te recibirá y tú lo sabrás. Confía en el Calvario. Recuerda que esta es la única manera en que puedes ser salvo. Y tú dices, pero quiero investigar diferentes religiones. Bueno, puedo ahorrarte tiempo y problemas porque sabes, solamente hay una fe que tiene un Salvador. Solamente hay una fe que tiene uno que nos sustituye al pagar por nuestro pecado y vino a tomar nuestro lugar y a tomar nuestro castigo de modo que podamos tener libertad. Él nos da libertad y este es el Evangelio de Jesucristo.
No hay ningún otro Salvador anunciado por ninguna otra religión quien pague por tu pecado y te limpie. Confía en el Calvario, no en tu propia imaginación o tus méritos imaginarios, y después acércate a Él. Leo el texto una vez más: no escuchó la voz, ni recibió corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Haz lo opuesto a estas cosas, obedece la voz divina, recibe la corrección o la disciplina. Y la descripción de ti mismo como pecador, de ti misma, confía en Cristo. Y en el amor del Calvario, acércate a Jehová tu Dios, encuentra un lugar callado a solas, en algún lugar donde nadie te moleste, y dirígete a Dios humildemente. Ve al Señor, ora a Él, dile que le has ignorado, reconócelo, dile que no has creído en Él. Pídele que te perdone y te absuelva de tu pecado. Pídele que te limpie. La absolución de tus pecados quita el castigo y la penalidad. Y cuando te limpia el corazón, eso cambia tu corazón, de modo que ya no estás predispuesto al pecado. Pídele una nueva vida, una nueva naturaleza. Él te cambiará y te la dará. Pídele certeza, de modo que tú sepas que Él ha obrado en tu vida. Pídele, querido amigo, querida amiga, y confía en Él. Confía en Él con todo tu corazón. Di en las palabras de un poema religioso: en dolor y en arrepentimiento verdadero, Padre, temblando vengo a ti. Obedece su voz. Recibe su corrección, es decir, su diagnóstico de tu condición. Confía en Cristo, acércate a Él, y entonces tendrás vida eterna. Oremos juntos. Oh Señor, Padre Celestial de gracia, recuérdanos, míranos a todos esta noche, ayúdanos. Oh Señor, muéstranos nuestra necesidad, muéstranos tu supremo amor. Señor, muéstranos que tú estás listo a lidiar con tales personas como somos nosotros, pecadores en contra de ti. Y esto está más allá de lo que podemos entender. Tú eres aquel que eres amigo de tus enemigos y eres un salvador de todos aquellos que se vuelvan a ti. Ven y bendícenos esta noche y tráenos a Cristo, de modo que podamos venir a Él y encontrarle y conocerle y experimentarle y ser suyos. Pedimos estas cosas en su nombre, por amor a Él. Amén.